y sin más preámbulos vamos a dar inicio. Entonces les pido por favor que inclinen sus rostros y vamos a poner este tiempo delante del Señor. ¿Les parece? Señor, Dios de gracia, Dios de toda bondad, gracias porque nos permites hoy despertar en este día, Señor, aunque no merecemos nada, mi Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, reconociendo que es por tu bondad, Señor, que nos auxilias día tras día, Señor. Nos sostienes, Padre, y sobre todas las cosas nos has permitido conocer a tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos el perdón de pecado, la redención de nuestras vidas, Señor. Hoy queremos que al finalizar este estudio, Señor, podamos edificarnos más y más, oh Dios, con esta preciosa enseñanza que nos has permitido tener acerca de lo que tú has dispuesto para el futuro, no solamente nuestro, sino de toda tu creación. Te pido, Dios Santo, que guíes este estudio, Señor, que nos ayudes a disipar nuestras dudas, Padre, pero que sobre todas las cosas, como veremos al final, que esto nos motive, Señor, a tener un mayor sentido de que tú vienes pronto, Señor, y de que por tanto debemos guardar nuestras vidas, Señor. Guarda a los hermanos que aún vienen en camino, Dios mío, guarda la vida del pastor, Señor, que hoy va a predicar tu palabra, mi Dios, y que hoy juntos, reunidos como iglesia, podamos exaltar tu nombre, Señor, como es debido. Gracias te damos, Dios, y colocamos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces la última sesión, esta es la última sesión, pero decidí llamarla el final del comienzo por dos razones. Bueno, primero porque hay un hermoso himno que se llama así, que de hecho aquí cantamos en Navidad del año pasado, y que habla precisamente de eso, que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es el final del nuevo inicio, de una nueva era, que es precisamente de lo que vamos a hablar acá. Y al mismo tiempo es el final del comienzo porque espero que este sea el inicio también para ustedes de un estudio que los lleve a una mayor santificación, a un mejor entendimiento de la palabra de Dios. En las hojitas que están repartiendo, que es la presentación de hoy, al final ustedes van a ver una bibliografía, creo que son 17 libros los que hay ahí, aunque puede haber incluido otros tantos, pero creo que son una buena forma de empezar precisamente a hacer un estudio esclarecedor de esto. Entonces hoy lo que quiero hacer es un poco, en términos generales, explicarles cómo es el entendimiento premilenarista y pretribulacionista de los tiempos del fin. Es decir, cómo nosotros vemos qué es lo que va a suceder en la consumación de los tiempos. Entonces, para eso yo les había hecho varias promesas que les pienso cumplir hoy, ¿listo? Y la primera es la explicación de las 70 semanas de Daniel. Este va a ser como nuestro marco en el cual vamos a trabajar hoy, ¿listo? Y este va a ser como nuestra hoja de ruta, nuestro mapa de ruta para que podamos entender toda esta parte de la escatología. Y como dice allí nuestra presentación, se podría decir que las 70 semanas, esta profecía de las 70 semanas, es la profecía alrededor de la cual orbitan todas las demás profecías de la Biblia. Creo que es una aseveración grande decir que esta profecía es la más importante, pero creo que sí es así, ¿listo? Y quiero que leamos juntos el texto de Daniel, ¿listo? De Daniel 9. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 24. ¿Por qué no funciona acá? Ya. Daniel 9, 24. Dice así Daniel 9, desde el versículo 24. 70 semanas han sido decretadas, y esto es muy importante, ¿sobre qué? Sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el objetivo de las 70 semanas? Leámoslos. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender, acá, por alguna razón no me está funcionando como ayer, pero bueno. Has de saber y entender que desde la salida de la orden
Para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Esta es la profecía de las 70 semanas y voy a hacer énfasis en algunas cosas y a partir de esto, como les digo, vamos a explicar cómo funciona este esquema del fin de los tiempos. Ahora, creo que hay varias cosas importantes y lo primero es definir el término semana. Porque claro, cuando nosotros pensamos en una semana, ¿en qué pensamos? En un periodo de 7 días, correcto. La cuestión es que en el idioma original, en el hebreo, en el que se escribe esta porción de Daniel, esta palabra lo único que significa es un grupo de 7. Por eso algunos eruditos prefieren llamar a este término no semanas, sino hebdómadas o heptenas. Y si usted se acuerda de su clase de geometría del colegio, para algunos, sí, otros, espero, ¿no es cierto? Recordarán que el polígono de 7 lados se llama heptágono, ¿no es cierto? Entonces por eso decidí incluir estos dos términos que creo que son mucho mejor para entenderlos. Entonces, para que usted me entienda la idea de qué significa esa palabra semanas en el original, le hago 3 preguntas. Si yo le digo que tengo una decena de huevos, ¿cuántos huevos tengo? 10, decena. Oh, ¿sí? Si tengo una docena de huevos, ¿cuántos huevos tengo? 12. Y si tengo una centena de huevos, ¿cuántos huevos tengo? Bueno, si yo le digo que tengo una heptena de huevos, ¿cuántos huevos tengo? Entonces, esa palabra semana que aparece allí en el texto de Daniel 9:24 en adelante, significa un grupo de 7. Es decir, que cuando leemos en Daniel 9:24 70 semanas, lo que quiere decir es 70 grupos de 7. Ahora yo sé que esto se pone un poco matemático, pero 70 por 7, ¿cuánto les da? 490, muy bien. La cuestión es definir a qué grupo está haciendo referencia Daniel. Y creo que tanto el texto del propio Daniel como el resto de la Biblia nos enseña que está hablando de un grupo de 7 años. Un grupo de 7 años, es decir, que cuando se habla de las 70 semanas, se nos habla de 70 grupos de 7 años. En resumen, 490 años. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, ahí hay unos textos que yo les he colocado en la pantalla. Daniel 10:2, que es el siguiente capítulo que sigue esta profecía, nos habla que Daniel estuvo ayunando durante 3 semanas. Y uno diría, bueno, pues si son 3 semanas, pues uno no puede durar ayunando 21 años, ¿no es cierto? Lo interesante es que el texto hebreo, allí en Daniel 10:2, nos dice que Daniel estuvo ayunando 3 semanas de días. Es decir, que en el texto, en el capítulo 10, nos hace la claridad de qué tipo de grupos de 7 está hablando allí. Es decir, un grupo de 7 días. Esto por un lado nos deja saber que las 70 semanas del capítulo 9 no se refieren a días. Pero cuando leemos textos como Génesis 29, 27 y 28, como Levítico 25, 8, se nos muestra que cuando no se hace esa referencia específica a días, se refiere a años. Y si leemos, por ejemplo, Levítico 25, quiero que lo leamos, este sí me parece importante. Levítico 25, versículo 8. Nos dice lo siguiente, fíjese lo que dice acá, contarás también 7 semanas de ¿qué? De años. Para ti, 7 veces 7 años, aquí estaba hablando acerca del jubileo, de que cada 50 años se tenía que celebrar este momento especial donde se liberaban todas las deudas y demás. Dice, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces, a partir de estos textos podemos entender que la profecía de las 70 semanas se refiere a semanas de años. Por lo tanto, la profecía se refiere a 490 años. Ahora, traje para ustedes un cuadrito que nos permite entender mejor cómo funciona esta profecía. Entonces, démonos cuenta.
Hay 69 semanas, fíjese en la izquierda de la pantalla. ¿De acuerdo? Hay 69 semanas que, si usted tiene el texto allí, abierto en sus Biblias, verá que se divide en dos periodos. 7 y 62. ¿Lo ve usted allí en su Biblia? Listo. ¿Cómo hemos de entender esto? Las 70 semanas o las 70 hebdómadas o las 70 heptenas están divididas en varios grupos. Primero 7, o sea 49 años. Luego tenemos estas 62, que están también allí, estas 62 hebdómadas, donde suceden varias cosas. Si usted lee allí el texto, como tal en el versículo 25, se dará cuenta que durante las 7 semanas se reconstruye la ciudad. Y dice que se reconstruye la ciudad, se reconstruye la plaza, se reconstruye el templo en tiempos ¿de qué? De angustia. Ahora, si volvemos a Daniel 9, quiero que volvamos allá a Daniel 9:24. Allí en el versículo 25, más precisamente, dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir, ¿qué? Jerusalén. Entonces ahí está la clave, allí inician las 70 semanas. ¿Cuándo inician las 70 semanas? Bueno, sabemos a partir de la escritura en Nehemías 1 y 2 que eso empieza en el 444 a.C. Allí empieza el conteo de estas 70 semanas, de estas 70 hebdómadas de años. Allí precisamente empieza como tal. Y si usted lee el libro de Nehemías, y supongo que ya lo ha leído, notará que cuando ellos reconstruyeron Jerusalén no fue precisamente fácil. Hubo una gran oposición de los vecinos que trataban precisamente de impedir que esta ciudad fuera reconstruida. Por eso allí el texto nos dice, si volvemos al versículo 25, que volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Listo, entonces ya sabemos las primeras 7 semanas, que precisamente vemos este marco bíblico que nos deja saber. Luego pasan 62 semanas, es decir, 7 más 62, ¿cuánto le da? Haga la cuenta, tranquilo, tómese su tiempo. 69 semanas. Es decir, que ese primer periodo de 69 semanas va desde el 444 hasta ¿cuándo? El 33 después de Cristo. Nótese entonces que el texto claramente nos dice allí que hasta aquí, hasta este punto, si se quiere, llegan las 69 semanas. ¿Listo? Hasta aquí creo que no hay ninguna pregunta, creo que es claro que han pasado todos estos años, es decir, 483 años. Faltan 7 años, ¿no es cierto? Falta una semana. Tenemos ahí esa cuestión. Ahora quiero que veamos algo en el texto que yo no sé por qué hay gente que no lo ve. ¿Con qué palabra empieza el versículo 26? Dice después ¿de qué? De las 62 semanas. Es decir, si nos volvemos al cuadro, el versículo 26 está ubicado en ese círculo que yo hice allí. ¿Listo? Y después de las 62 semanas suceden dos cosas importantes. ¿Qué sucede? Bueno, vemos primero, aquí me descaché, ya vuelvo, aquí está. Versículo 26, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Creo que no nos cabe ninguna duda de que el Señor Jesucristo murió en el año 33, ¿no es cierto? Y dice después, y no tendrá nada. Pero si usted mira a su derecha o a su izquierda, creo que la muerte de Cristo sí ha logrado algo, ¿no es cierto? Pues es que nosotros estamos aquí reunidos en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Vamos a celebrar hoy la reunión de la reunión dominical precisamente para celebrar a Cristo, para conmemorarlo a Él. Pero ¿por qué dice el texto que no tuvo nada? O que no tendrá nada cuando el Mesías muera. ¿Recuerda cuál es el objetivo de las 70 semanas? Que lo leímos en el versículo 24. Hay 6 objetivos. Pero, ojo, dice allí el versículo 24. Quiero volver allí al versículo 24. 70 semanas. ¿Cuántas? No 69. Entonces, hasta que se cumplan esas 70 semanas o esas 70 heptenas, es que se van a cumplir esos 6 objetivos que vemos en el versículo 24. Terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice allí el versículo 26 que el Mesías muere y no tiene nada, se refiere a esos objetivos. ¿Por qué? Porque no se han cumplido todavía esas 70 semanas. Pero bueno, no solamente el Mesías muere, sino que ¿qué más sucede? Sucede que el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá ¿qué? La ciudad y el santuario.
su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Entonces nótese algo muy interesante, que después de la semana 69 muere el Mesías y Jerusalén es destruida. ¿Cuándo sabemos que es destruida Jerusalén? Bueno, en el año 70 después de Cristo, algo que hizo Tito bajo las órdenes de Vespasiano, la rebelión de los judíos en este tiempo. Entonces nótese cómo esta semana es muy precisa en hablar de todos los acontecimientos que vienen. Pero aquí sucede algo, y aquí es evidente donde nosotros diferimos de la interpretación de otros hermanos que amamos mucho, pero que no estamos de acuerdo con su interpretación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, lo que pasa es que la semana 70 es diferente a la 69. Y la semana 70 es una semana que dura una determinada cantidad de tiempo que pues no sabemos cuánto es, pero pues es mucho más que los 7 años que hacen falta. Sin embargo, si las 69 semanas, se cumplieron de manera literal, ¿qué podemos esperar de la última semana? Que se cumpla de la misma manera. Ahora, fíjese lo que pasa. Aquí pasa, a mí me encanta esto porque es muy claro. O sea, si usted lee el texto tal cual como está allí, si no le mete ningún prejuicio teológico, en el versículo 26 dice, después de la semana 62 o de las 62 semanas. ¿Sí? Pero mire lo que dice el versículo 27. Y él, ¿quién es ese él? ¿De acuerdo? Ese él es el antecedente más cercano a ese pronombre. Veamos. Ese antecedente puede ser el Mesías, ¿no es cierto? Porque en el versículo 26 habla del Mesías. Pero también habla de otro personaje. ¿Cuál es ese personaje? El príncipe que ha de venir. Entonces nótese que en el versículo 27 ese él habla del príncipe que ha de venir, porque es el antecedente más cercano. Tiene lógica gramatical, ¿no es cierto? Estamos hablando de una interpretación gramático, histórica, literal. Y mírenlo entonces lo que dice el versículo 27. Y él hará un pacto firme. Más que hacer un pacto firme es imponer un pacto. Eso es lo que quiere decir en el original. ¿De acuerdo? Impondrá un pacto con muchos por ¿cuánto tiempo? Entonces note algo muy interesante. Que los acontecimientos de la muerte del Mesías y de la destrucción de Jerusalén suceden en un tiempo entre la semana 69 y la semana 70. ¿Lo nota? A partir del texto. Fíjese, en el versículo 26 nos dice, aquí volvamos, después de las 62 semanas, y recuerde que ya habíamos contado las 7 previas, ¿y 7 más 62? 69, muy bien, yo sé que los tengo aquí trabajando con matemáticas, pero ya casi terminamos esta parte. ¿Bien? Después de las 69 semanas muere el Mesías y viene la destrucción de Jerusalén. ¿Qué esperaríamos después del 69 que viene? Es lo lógico, ¿no es cierto? Viene el 70. Pero el versículo 27 nos dice que estos acontecimientos de la muerte del Mesías y de la destrucción de Jerusalén suceden entre la semana 69 y la semana 70. Por eso, cuando nosotros vemos nuestro cuadro acá, nos damos cuenta que entre la semana 69 y la semana 70 existe un espacio de tiempo. Y ese espacio de tiempo es lo que nosotros conocemos como la era cristiana. Es decir, que ya hemos visto cómo se han cumplido las 69 semanas y esperamos que se cumpla la semana 70 o la heptena 70. Entonces démonos cuenta que el texto es muy claro. Solamente si yo quiero imponer un sistema teológico sobre el texto, lo voy a entender de una manera distinta. Porque el texto es claro, ¿de acuerdo? Ahora, nótese que esto es algo muy interesante. Nos dice el versículo 27, y él hará un pacto firme, de hecho, impondrá un pacto con muchos, y estos muchos se refiere a los hebreos, ¿de acuerdo? Por una semana. ¿Una semana cuánto dijimos que era? 7 años. Esto es lo interesante. Pero a la mitad de la semana pondrá fin ¿a qué? Al sacrificio y a la ofrenda de cereal. En el versículo 26 se habló de la destrucción del santuario, ¿no es cierto? Ustedes lo leyeron. Pero aquí se habla de que se pone fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Lo cual implica que de una u otra manera el templo tiene que reconstruirse para que esto pueda suceder. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Por eso nosotros decimos que en esta semana 70, o esta semana 70 más bien, se divide en 2 partes. 3 años y medio, por un lado, donde se firma el pacto, y 3 años y medio posteriores donde se rompe ese pacto.
Ahora, si ustedes recuerdan, en Mateo 24:15, el Señor Jesucristo hace referencia al versículo 27, donde dice que cuando ustedes vean la abominación desoladora que se coloca sobre el templo, se sienta en el templo, huyan, porque va a haber una tribulación como nunca ha habido. Entonces, nótese que la profecía de las 70 semanas es muy clara. No veo por ningún lado donde podamos sacar otra clase de interpretaciones que no sea la que el texto nos ofrece. Es decir, que nosotros como dispensacionalistas jugamos con las reglas, jugamos según las reglas de la gramática, las reglas de la interpretación histórica. Y somos congruentes. ¿Recuerdan la primera sesión? Una hermenéutica congruente, coherente en todo momento. Y eso es lo que nos muestra precisamente este diagrama de la profecía de las 70 semanas. Hasta aquí creo que vamos claros, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo sucede este aspecto acá? Ahora, cuando se cumplan las 70 semanas, es decir, acá, cuando lleguemos a este punto, nos vamos a dar cuenta que esos 6 objetivos se van a cumplir. ¿Cuáles son esos 6 objetivos? Volvamos al texto. Aquí, versículo 24, 70 semanas han sido decretadas ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Daniel, porque está hablando aquí el ángel a Daniel, ¿no es cierto? Y sobre tu santa ciudad, es decir, la ciudad de quién? De Daniel. Cuando se cumplan esas 70 semanas, estas cosas que dicen acá se van a cumplir para la nación de Daniel, para el pueblo de Daniel y para la ciudad de Daniel. ¿Cuáles son esos objetivos? Terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía para ungir el lugar santísimo. Y bueno, y poner fin a la transgresión, me salté ese. 6 objetivos. Esos 6 objetivos se van a cumplir cuando terminen las 70 semanas. Ahora, nótese que esto es una profecía del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Aquí estamos efectivamente en el Antiguo Testamento y como dijimos en nuestra sesión número 2, el Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo, sino que arroja más luz. Nos muestra más detalles, nos da claridad con respecto a algunas cosas que tal vez el Antiguo Testamento dijo de una manera más general. Ahora, yo quisiera saber si aquí todo quedó claro con respecto a cómo sucede la profecía de las 70 semanas. Creo que es claro. Tenemos 7 semanas donde se reconstruye la ciudad. Eso lo pueden ver, insisto, en el libro de Nehemías. Pasan 62 semanas sin que suceda nada especial. Al final de esas 62 semanas hay 2 acontecimientos importantes: la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Pero el texto nos muestra que entre la semana 69 y la semana 70 hay un espacio de tiempo indeterminado, que es lo que nosotros conocemos como la era cristiana. Viene la semana 70, que inicia con la firma de un pacto, ¿de acuerdo? Que se impone un pacto como tal, pero a la mitad de esa semana ese pacto se rompe. Bien, y se anula el sacrificio, se anula la ofrenda de cereal y viene la abominación desoladora. Eso es lo que, en resumen, es precisamente la profecía de las 70 semanas. Bien, ¿hasta aquí? Bien, sí. Ya 2 me dijeron que sí, entonces bien. Eso es moral. ¿Listo? Pregunta. Tú dices que entre las 69 y las 70 hay una semana. No, hay un espacio de tiempo. Hay un espacio de tiempo. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Pero de las 69 a las 70. Sí. 69 más 1. Correcto. Es que ese es el punto y este es precisamente... Yo quiero aclarar esto antes de continuar. Prefiero tomarme el tiempo para hacerlo. Nótese que el versículo 26 dice después de las 62 semanas. ¿Listo? O sea, después de las 69 semanas. Es lo que estamos. Es en lo que estamos. Hasta ahí no hay ningún problema. Cuando se acaba la semana 69, que es en el año 33... muere el Mesías, que es lo que sucede, ¿no es cierto? Lo pueden ver en los evangelios, en el libro de Hechos y demás. Y después se destruye la ciudad, Jerusalén, y esto pasa en el año 70, lo podemos ver en los libros de historia, eso es algo que está bien documentado. Ahora uno pensaría que después de las 62 semanas vendría la última semana que hace falta. Pero nos dice que primero sucede todo esto y después ahí sí viene la semana 70. Entonces nótese cómo nosotros podemos afirmar que existe un hueco entre la semana 69 y la semana 70. Eso es lo que dice el texto, ¿de acuerdo? Ahora el problema es que hay hermanos, e insisto, que amamos mucho, los veremos en el cielo tranquilos, no se preocupen por eso, que dicen que no, que es que la semana 70 tiene un cumplimiento diferente. Pero es que hagamos cuentas, del año 33 al año 70, ¿hay 7 años?
Entonces por eso ellos dicen, no, es que la semana 70 tiene que ser diferente, tenemos que entenderla de una manera distinta. Pero es que el texto nos está diciendo que suceden estas cosas y ahí sí se cumple la semana 70. ¿Ven? Entonces nótese que nosotros tenemos que leer el texto con lo que dice el texto. No podemos imponer sobre el texto nuestra propia opinión. Tenemos que permitir que el pasaje nos diga cómo lo tenemos que interpretar. Una hermenéutica, una interpretación gramático, histórico, literal, coherente en todo momento. Fíjense que hemos vuelto a los mismos principios que hemos visto durante las demás sesiones. Bien, entonces aclarada esta duda de cómo es que tenemos que entender las 70 semanas, ahora quiero mostrarles lo que sería un diagrama de los acontecimientos finales. Es importante que podamos tener claridad cómo es que van a suceder todas las cosas, ¿listo? Más allá de pronto de una curiosidad morbosa de saber, uy, ¿quién será el anticristo? ¿Será, no sé, el presidente del gobierno español? Yo escuché alguna vez, no hace mucho, a alguien que decía, no, es que es el presidente de Grecia, y ese man es malo, ¿sí? Honestamente, o muchos al menos de los dirigentes europeos no son precisamente piadosos, entonces cualquiera de esos clasificaría, ¿no? Pero más allá, insisto, de tener una curiosidad morbosa, es que quiero que veamos cómo el Señor nos ha mostrado qué es lo que va a suceder para que podamos tener confianza en que Él cumple sus promesas, como cantamos muchas veces acá, y que podamos estar confiados de que al final Él va a ganar. Como decía algún predicador, ya leí el último capítulo y ganamos, sea frescos, ¿listo? Yo creo que en esto tenemos que reflexionar bastante. Bueno, entonces nótese lo siguiente. Tenemos la cruz, donde pues básicamente inicia como tal la era cristiana. Cristo edifica su iglesia. Recordemos que Israel es dejado de lado temporalmente. Hoy Israel es enemigo de Dios. Yo quiero que tengan claro eso. Y hablábamos un poco la semana pasada de algunas situaciones que se presentan allá. Ustedes pueden ver videos en internet donde, por ejemplo, los judíos escupen a los cristianos en Jerusalén, ¿sí? Ya les hablaba de este movimiento político que hay con la intención de sacar a los cristianos de la ciudad vieja, ¿listo? Porque quiere que eso solamente estén judíos. Sabemos que una de las capitales gay del mundo es Tel Aviv, ¿sí? Es decir, los israelitas en este momento no están alineados con Dios, ¿listo? En este momento Cristo está levantando la iglesia, en donde tanto judíos como gentiles estamos siendo unidos al cuerpo de Cristo bajo las mismas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Fe en el Mesías. Y ese es el misterio, de hecho, del que habla Efesios 3. Efesios 3 habla de un misterio que es la iglesia. Ahora, el misterio no es que los gentiles sean salvos, porque desde el Antiguo Testamento los gentiles eran salvos. Piense en Rahab, en Ruth, Urías, el que mandó matar a David en todo este asunto de Betsabé. Urías era un hitita, no era un israelita. Y todas estas personas mostraban fe en el Dios de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que antes de Cristo, los gentiles tenían que hacerse hebreos, tenían que acogerse a la religión judía. Pero después de Cristo, ya no es necesario que usted se circuncide o que siga la ley de Moisés para ser salvo. Ya no es necesario que usted se ponga bajo el pacto mosaico, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. Por tanto, gentiles y judíos nos hacemos una misma familia, una nueva creación, y ese es el misterio del que habla Pablo. Entonces, Cristo está edificando su iglesia. No sabemos cuánto dura la etapa de la iglesia, ¿de acuerdo? En la era primitiva de la iglesia se pensaba que iban a ser 1000 años, pero pues evidentemente no es así. Cuando Cristo termine de edificar la iglesia, y esto es lo que habla Pablo en Romanos 11, cuando dice, cuando llegue la plenitud de los gentiles, pues el Señor Jesucristo va a decir, listo, me llevo mi iglesia. Ya habíamos hablado de esto, de cómo textos como 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Juan 14, hablan de que Cristo remueve a la iglesia de la tierra antes del inicio de la semana 70. Recuerden, las semanas 70 fueron decretadas ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Ahora, como Israel y la iglesia son dos entidades diferentes, la iglesia no tiene por qué pasar por la gran tribulación. Y ese es precisamente el argumento por el cual decimos que el rapto va a suceder antes de esa gran tribulación. Ahora, si usted ve el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, es muy interesante ver
que la duración de los juicios es exactamente 7 años. A veces lo suele decir como 1360 días, otras veces lo pone como 42 meses, otras veces lo pone como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y usted dice, bueno, ¿y eso cómo son 3 años y medio? La expresión de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es una expresión hebrea. Usted lo puede ver en el libro de Daniel. Ahora, nosotros en el español tenemos 2 clases de números cuando hablamos de la gramática. ¿Cuáles son esos números? El singular y el plural. ¿No es cierto? ¿Qué es el singular? Cuando es 1. ¿Qué es el plural? Cuando es de 2 en adelante. Pero el hebreo tiene 3 números. El hebreo tiene el singular, tiene el dual y tiene el plural. Entonces, ¿qué es el singular? ¿Qué es el dual? Y el plural es 3 en adelante. Esa expresión cuando dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo en el hebreo es un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. Matemáticas. 1 más 2 más medio, 3 y medio. ¿Sí? ¿Alguno perdido? ¿Estamos bien? No, qué pena, yo sé que esto es una clase de escatología, no de matemáticas. ¿Sí? No estamos sumando fraccionarios, así que tampoco exageremos, por favor. ¿Sí? Listo. Ese tiempos, esa palabra tiempos, habla en el dual, es 2 tiempos, o sea, 2 años. ¿Sí? Es a lo que se refiere. Entonces, cuando, insisto, se lee el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta que la duración de esos juicios es exactamente 7 años, que es lo que nos dice la semana 70. La verdad es que es impresionante cómo el Señor muestra con esa exactitud qué es lo que va a suceder. Entonces vemos allí en la gran tribulación, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, que son 7 años y que se dividen en 2 etapas. Los primeros 3 años y medio que vemos acá, que empiezan con la firma de este pacto, en los que probablemente suceden el rompimiento de los 6 sellos, de los 6 primeros sellos, ¿listo? Y vienen luego los 3 años y medio donde se nos habla de que llega la abominación desoladora. Si usted quiere saber exactamente en dónde está eso en Apocalipsis, está en Apocalipsis 13. Cuando el apóstol Juan ve que una bestia surge del agua, ¿listo? Esta bestia pues gobierna y se hace adorar, ¿recuerdan ustedes? Tratan de matarla, se muere al parecer, resucita, y las gentes del mundo que dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? ¿Sí? Entonces allí precisamente es donde vemos la conjunción de todas estas profecías como tal. Ahora, sucede la segunda venida, no coloqué el texto bíblico, les ofrezco disculpas, Apocalipsis 19. Bien, Apocalipsis 19 es un texto muy interesante porque los primeros versículos hasta el versículo 10 son cánticos en los cuales se celebra la destrucción de Babilonia y se anuncia las bodas del Cordero. Pero desde el versículo 11 hasta el 21 es donde se muestra la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y recuerden que es un evento que todo el mundo lo va a ver. Y en esto, bueno, en esto concordamos todos los cristianos que creemos la Biblia. Es un retorno visible, todo el mundo lo verá. Es un retorno físico, no es algo espiritual así medio los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, ¿no es cierto? Y es una venida judicial. Estos 3 aspectos son muy importantes, lo que sucede aquí al final de la gran tribulación. Ahora, varias cosas tenemos que decir acá. En la segunda venida, la bestia y el falso profeta inauguran el lago de fuego. Ustedes leen allí en el capítulo 19 de Apocalipsis que ellos son apresados y son echados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Que los ejércitos de la bestia son destruidos y que Cristo vuelve con su iglesia para dar inicio ¿a qué? Al milenio. Es decir, Cristo inaugura el milenio. Por eso hablamos del premilenarismo. Creo que en este cuadro es mucho más claro. Cristo vuelve antes para inaugurar el milenio. Tenemos el milenio en el que vemos las condiciones ideales en donde Satanás es atado. Ya esto lo estudiamos la última vez, ¿no es cierto? De por qué enseñamos que Satanás es atado al inicio del milenio, no es que esté atado en este momento. Israel vuelve como tal a ser este pueblo que va a ser el representante de Dios en la tierra, de una manera en el que pues, van a exponer como tal
la bondad de Dios, nosotros vamos a reinar con Cristo, no vamos a ser heraldos de Cristo, eso le pertenece como tal a Israel. Y al final del milenio, ¿qué sucede? Aquí en este punto, ¿sí? Apocalipsis 20, desde el versículo 7 nos dice que Satanás es desatado por un poco de tiempo. Y cuando Satanás es desatado va a engañar a las naciones. Dice que a Gog y a Magog, básicamente a un enemigo que es escatológico, esto lo pueden ver en Ezequiel 38 y 39. Y aquí nos genera una pregunta, y esto es algo que de pronto ustedes pudieron haber quedado con la duda la vez pasada y quiero resolverlo hoy. ¿Cómo así que en el milenio todavía hay gente mala? ¿No se supone que es un reino en donde Cristo está reinando? Bueno, el milenio, creo yo que uno de sus propósitos es mostrar cómo incluso en condiciones ideales el pecado es una mancha que tiene que ser eliminada y que muestra la gravedad del pecado precisamente. Ahora, en el milenio va a haber personas que no han sido glorificadas, nosotros estaremos ya glorificados, gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero va a haber personas que entren al milenio con cuerpos como los de nosotros y se van a reproducir. De hecho, si ustedes leen el libro de Isaías, cuando se menciona acerca de esto, se habla de una fertilidad como nunca la ha habido en la historia. La tierra se va a volver a poblar. O sea, piense por un momento que en la gran tribulación va a morir la mitad de la población mundial por los juicios que vienen. Más después en la segunda venida todos los que van a morir. Pero en el milenio van a nacer muchas personas, muchas personas. Muchas de esas personas se van a someter a Cristo de manera voluntaria, es decir, van a ser salvas. Pero otras se van a someter a Cristo porque es el Rey y no más. Le voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Muchas personas se someten al presidente de la República de manera voluntaria, porque votaron por él. Otros nos sometemos porque la Escritura nos dice que tenemos que someternos, ¿sí? Y lo hacemos pues porque queremos honrar al Señor, ¿no es cierto? Bueno, así mismo va a suceder en el milenio. Va a haber personas que de manera voluntaria se sometan al Rey, a Jesucristo, y van a ser salvos. Pero va a haber otras muchas personas que se tendrán que someter a Él, aunque no son regenerados. Y esas personas a las que Satanás va a salir a engañar. Y por eso dice que es una multitud tan grande que rodean el campamento santo. Pero es en este punto donde la creación como la conocemos termina. Porque dice que desciende fuego del cielo, los mata a todos, Satanás es echado al lago de fuego y sucede el juicio del gran trono blanco, que es aterrador. Cuando usted lee ese texto, nos dice que incluso la muerte y el Hades son echados al lago de fuego, que el mar entrega a sus muertos y nos dice que todos los que son juzgados allí son juzgados según ¿qué? Según sus obras. Dice que los libros son abiertos y es abierto ¿qué otro libro? El libro de la vida. Y todo aquel que no es hallado en ese libro es echado en el lago de fuego. Ahora, ¿qué va a suceder aquí al final de esta parte del milenio? Van a suceder varias cosas. Primero, los que son salvos van a recibir sus cuerpos de resurrección. Aquí va a suceder esta última resurrección. Pero los impíos también van a ser resucitados. Todos los incrédulos, desde Caín hasta el último, van a ser resucitados. Y van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Ahora, piense por un momento, ¿cómo va a ser eso? Las personas mueren, están padeciendo ahorita en el infierno, en el Hades. Van a resucitar para ir al lago de fuego. Es aterrador. Todas las personas que participen del juicio del gran trono blanco van a ir al infierno, bueno, al lago de fuego. Y después de esto se muestra a Juan que hay unos cielos nuevos y una tierra nueva. Aquí se habla de algo, hay un libro que creo que ya salió en español que se llama El modelo de la nueva creación. ¿De acuerdo? Donde se nos muestra que esta nueva creación no va a ser algo por allá espiritual, etéreo, donde si ustedes vieron cierto programa de anime, las almas aparecían, o sea, de aquí para arriba completas y de aquí para abajo como con una nubecita. Eso no va a ser así. Lo que se nos muestra es que es una nueva creación donde ya el pecado no va a estar presente. Amén. Yo quiero estar ahí y pronto. ¿Sí? Entonces, hermanos, así grosso modo, de nuevo yo obviamente he omitido algunos detalles acá, pero de una manera general, esto es lo que va a suceder en los próximos tiempos. Ahora, ¿cuándo va a suceder el rapto? No sé, no tengo ni idea.
¿Listo? Y quien le diga que sabe qué va a suceder, cuándo va a suceder, bórrelo de su lista de WhatsApp, o sea, de una, ¿sí? Porque no sabemos cuándo es, sabemos que es inminente, el Señor puede volver ya, y ojalá volviera ya, ¿sí? No sabemos. Bien, esperamos y oramos que sea de esa manera. Y yo los invito, hermanos, a que nosotros sigamos este clamor de Apocalipsis 22, donde el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Deberíamos clamar eso todos los días. Esa debería ser nuestra oración, ven Señor Jesús. No sabemos cuándo va a ser, pero mientras tanto debemos vivir como si viniera ya. Lutero tenía una expresión muy interesante. Él decía, yo quiero vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y volviera mañana. Y así deberíamos vivir todos nosotros. Es decir, que esto, además de que nos muestra cómo Dios cumple sus promesas, porque sabemos que en el milenio, por ejemplo, el Señor va a cumplir todas las promesas que Él hizo a Israel en los pactos abrámico, en el davídico y en el nuevo, ¿sí? Nos debe mostrar que, hermanos, no importa las aflicciones que tengamos acá. Eso es lo que nos espera. Y no vamos a padecer la ira de Dios porque la ira de Dios la padeció Cristo por nosotros. Por tanto, tenemos esta esperanza bienaventurada. Ahora quiero terminar no solamente esta sesión, sino como todo esto que hemos estado hablando de escatología, con una serie de reflexiones. ¿Cómo tenemos que asumir nosotros la enseñanza escatológica? Bien, lo primero que quiero que veamos es que es una esperanza bienaventurada. Fíjese lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros vivimos en este mundo, como decía Pablo, solamente esperando en este mundo, somos los más dignos de lástima. Porque si usted se pone a pensar, nosotros nos negamos a los placeres de este mundo, nosotros nos negamos a dar rienda suelta a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que va más allá de esta creación, de lo que ofrece este mundo. Por tanto, hermanos, que nuestra vida esté apuntando y esté mirando precisamente a esperarlo a Él. A esperar, y es que es una esperanza bienaventurada. Es decir, lo que quiere decir aquí Pablo a Tito es que esta no es una esperanza vacía, es una esperanza que va a tener una recompensa. Por tanto, no pongamos nuestros ojos en este mundo. Este mundo va a ser destruido, va a ser aniquilado. ¿Bien? Esperamos un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva creación, eso es verdad. Pero piensen algo. Yo no le estoy diciendo que si no tiene la oportunidad de viajar no lo haga, o que si de pronto no puede adquirir ciertas cosas no lo haga. No, yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que no ponga su esperanza en esas cosas, porque eso se va a quemar. Eso va a ser destruido. Ponga su esperanza en aquello que es eterno, en esa nueva creación, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra. ¿A qué otra cosa nos debe llevar el estudio de la escatología? A la santificación. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, amén. Y si no es hijo de Dios, venga, arrepiéntase, de verdad, corra a Cristo. Como dice el profeta Isaías, búsquelo cuando todavía pueda ser hallado. Y venga y únase a la familia de Dios. Mire lo que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, que es la resurrección. Todavía no hemos resucitado, hermanos, todavía estamos luchando con el pecado. Todavía tenemos el problema de que nuestra carne es débil, de que nos enfermamos, de que muchas veces nos desmotivamos por lo que dice el mundo. Pero sabemos, hermanos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Usted se imagina ese momento? No lo hemos visto y aún así lo amamos, de manera muy imperfecta, todavía hay que decirlo. Pero cuando lo veamos, no existe nada igual. También decía Martín Lutero que él no querría ir al cielo si Cristo no está allí.
Y ese debe ser el punto. Nosotros vemos todas estas descripciones suntuosas de Apocalipsis y demás, no valen nada si Cristo no está allí. Pero esa es nuestra esperanza, que lo veremos tal cual como Él es. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Por tanto, ver todas estas cosas que van a suceder al final de los tiempos, nos tiene que llevar a santificarnos. Claro, es una santificación imperfecta, por supuesto. ¿Vamos a seguir luchando con el pecado? Claro que sí. Pero nótese cómo la esperanza de encontrarnos con Él una vez más nos tiene que llevar a santificarnos. Ahora, no solamente es una esperanza bienaventurada, es decir, es una esperanza con recompensa, no solamente nos tiene que llevar a la santificación, sino que también es una bienaventuranza, es una bendición plena estudiar la escatología. Mire lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hermanos, lean y estudien el libro de Apocalipsis, porque es el único libro de la Biblia que trae una bendición explícita para aquellos que lo estudian. Ahora, ¿es un libro que requiere tiempo para estudiarlo? Sí. Requiere esfuerzo sin duda alguna, pero al final es una gran bendición. Por tanto, hermanos, los invito a que desempolven, despeguen esas hojas, ¿sí?, del libro del Apocalipsis y lo lean, lo estudien. Miren cuán grande bendición tenemos en este tesoro donde se nos dice al final que nosotros estaremos con Él. Es que, como les digo, más allá de todos los acontecimientos que habrán de suceder y que es importante verlos, porque pues es lo que dice la palabra de Dios, se dice que aquellos que son de Cristo, sus lágrimas son enjugadas. ¿Usted alguna vez ha llorado como cristiano por algo malo que le ha pasado? Sí. Ahora tenga en cuenta que su Señor va a limpiar esas lágrimas y de esas cosas no va a haber más memoria. Que todo ese sufrimiento, que todas esas luchas van a palidecer ante la majestad de Cristo. ¿No es acaso una bendición poder ver eso en la palabra de Dios, que es cierta? Claro que es una bendición. Por eso los invito a que abran la Biblia y puedan deleitarse en este libro. Es un libro precioso. Ahora, si usted dice, no, es que está como difícil, listo, empiece por los capítulos 2 y 3. Donde el Señor Jesucristo habla a las iglesias y confronta a las iglesias. Y ya después de eso puede seguir avanzando en su estudio. Entre paréntesis, hablando de la bendición que es estudiar el libro de Apocalipsis, hablaba con el hermano Julián esta semana, estoy estudiando Apocalipsis 20, ¿sí? Y tuve la oportunidad de traducir desde el griego, hacer mi propia traducción. Yo le decía, ahora sí que estoy convencido de que el milenio es literal. Porque desde el texto griego es una cosa evidente que estos 1000 años son literales. Es decir, que incluso esas cosas pequeñas, la afirmación de las doctrinas que creemos, son una bendición para nosotros cuando estudiamos la Escritura, hermanos. Por tanto, que el estudio de la escatología para usted también sea una bendición. Que pueda crecer en el conocimiento de su Señor y aumentar precisamente esa esperanza bienaventurada. Ahora, es como les digo, una esperanza con bendición, nos tiene que llevar a la santificación. Es una bendición de una manera directa para nuestras vidas, pero también nos tiene que llevar a evangelizar. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Perdón, no funcionó. Hechos 17, versículos 30 y 31. Aquí en el contexto vemos a Pablo predicando en el Areópago de Atenas. Sabemos que esta predicación quedó a medias porque algunos, la mayoría se burlaron de él cuando habló de la resurrección. ¿Listo? Pero me interesa mucho el mensaje que él da a estos atenienses y nos muestra la urgencia por la cual nosotros tenemos que predicar a Cristo. Por tanto, después de haber explicado un poco
¿Cómo es que Dios es Dios tanto de judíos como de gentiles? Eso es básicamente lo que dice. Dice allí, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes. ¿A cuántos hombres? Esto incluye a las mujeres, por favor, ¿sí? En todas partes. La Biblia ha sido traducida a 1/6 de los idiomas del mundo. Es decir, que 5/6 de los idiomas del mundo no tienen la Biblia traducida a su idioma. Solo hay porciones, o a veces el Nuevo Testamento, o incluso ni siquiera se ha iniciado ese proceso de traducción. Por ejemplo, hay un sitio que se llama The Joshua Project, el proyecto Josué, que tiene una sección que se llama la etnia del día, ¿sí? Y ellos envían un correo electrónico diario para orar por una etnia específica en el mundo. Hay alrededor de 7.000, 8.000 etnias en el mundo. Y la de hoy, por ejemplo, eran los árabes jordanos en Jordania. Y por desgracia para estos árabes jordanios solamente hay porciones de la Biblia traducidas. Pero lo que está diciendo Pablo aquí en este texto es que Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes. Ahora, yo no le estoy diciendo que se vaya a Jordania a predicar el evangelio. Bueno, si el Señor lo pone en su corazón, amén. Qué bendición. Pero esta es una invitación ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Hermanos, si hay algo que el estudio de la escatología nos tiene que llevar a hacer es evangelizar. Porque claro, si me gusta asumir esto, todos los que estamos aquí presentes somos salvos, pues cuando muramos o cuando el Señor venga por su iglesia, todos nos vamos a ver allá. ¡Qué bendición! Entonces, hermano Adín, hermano Carlos, ¿cómo están? ¡Oh, qué bendición! Vea, vamos a conocer a Pablo. ¿Y qué de los que están afuera y no han escuchado nunca el evangelio? Dios los va a juzgar. Y si usted lee todo lo que dice que va a suceder, tanto en la gran tribulación como en el juicio del gran trono blanco, créame, es espantoso. Por tanto, esto nos tiene que llevar, hermanos, y nos tiene que mover a compasión, a compartir el evangelio con los demás. No seamos tardos y no seamos desobedientes. Ahora usted me dirá, no, pero es que a mí me da pena predicar, es que usted no se está predicando usted mismo. Usted está predicando a Cristo y si lo rechazan, usted está rechazando a Cristo. Pero quién sabe, como le decía Mardoqueo a Esther, que Dios lo ha levantado a usted para este tiempo, para traer salvación. Usted no lo sabe. ¿Qué tal usted allá en el cielo y diga, se encuentre con la persona y dice, yo le prediqué en el bus hace cuánto? Y véalo. Qué bendición, ¿no es cierto? Una persona que pasó de la ira de Dios a ser de la familia de Dios. Por tanto, hermanos, más allá, insisto, de que esto genere controversias con otros hermanos, más allá del morbo que esto pudiera provocar, insisto, de tratar de conocer al anticristo, quién va a ser este tipo, entre paréntesis, nosotros no vamos a saber quién es el anticristo. Esa noticia no nos la vamos a enterar acá. Más allá de todo eso, yo creo que estas son 4 cosas a las que nos tiene que llevar el estudio de la escatología. A entender que es una esperanza bienaventurada, nos tiene que llevar a la santificación, nos tiene que traer una bendición para conocer a nuestro Dios mejor y tiene que ponernos en nosotros una urgencia para evangelizar, para predicar el evangelio. Hermanos, con esto quiero cerrar estas sesiones de escatología. Yo sé que falta mucho, o sea, aquí hay un montón de cosas que no se dijeron. Sin embargo, si ustedes tienen sus hojitas, en la última hoja ustedes tienen una bibliografía. La mayoría de ellas la pueden conseguir aquí en la librería. Son libros en los que ustedes pueden adentrarse más en el estudio de la escatología. Pero yo les pido un favor, ¿de acuerdo? Pues además de que compren los libros, ¿sí? Más allá de eso, es que no pierdan esto de vista. ¿Bien? Sí, hay 2 cosas que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Lo primero, una hermenéutica coherente. Apliquen la misma interpretación a todos los textos. Lo segundo, no pierdan de vista esto. La esperanza bienaventurada, la santificación, la bienaventuranza y la urgencia para evangelizar. Nos queda tiempo para una pregunta. Es que queremos que los hermanos de la alabanza puedan ensayar bien. Sí, entonces, Carlos tiene una pregunta.
Hay micrófono ahí, para que por favor. Queremos escuchar tu voz. Sergio, gracias. Es como un abrebocas. Cuando iniciaste el tema de escatología, hablaste de que esta es la escatología cósmica, pero hay una escatología personal. Sí. Que muy seguramente, bueno, yo personalmente quedo como en el aire volando diciendo, ahorita lo mencionabas, ¿qué pasa con los creyentes que murieron? ¿Qué pasa durante ese periodo, durante el milenio? Bien. Con los que no son creyentes. Voy a tratar de responderla así en un minuto, como un short de YouTube, en un minuto. ¿Sí? El creyente que muere hoy va a la presencia de Dios directamente, pero va solamente su alma porque su cuerpo se queda acá. El incrédulo que muere va al infierno, al Hades, ¿de acuerdo? Solamente su alma porque su cuerpo se queda acá. Por eso lo llamamos a esto el estado intermedio. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue acá, descomponiéndose, haciendo parte del ciclo del carbono y demás. Cuando venga la resurrección de los muertos, la primera resurrección que de hecho va a suceder en el día del rapto, los que durmieron en Cristo, es decir, los cristianos son resucitados. Es decir, se les da el cuerpo glorificado. ¿De acuerdo? Cuando empiece el milenio, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. ¿Listo? Al final del milenio, los incrédulos van a resucitar. Eso es lo que nos dice Daniel 12, por ejemplo. Juan 5 también nos habla de esto. Los incrédulos resucitan, y esto es interesante, que el Hades es echado al lago de fuego. O sea, el infierno en el que hoy están los incrédulos no es su morada final. Su morada final es el lago de fuego. Y allí van a ser echados por causa de sus obras, que es lo que nos dice el juicio del gran trono blanco. Así muy rápidamente, eso sería la escatología personal. ¿Sí? El estado intermedio, los creyentes están en la presencia de Dios, los incrédulos están en el Hades. Las resurrecciones suceden para que los creyentes estén con sus cuerpos glorificados en la nueva tierra, en los nuevos cielos, y los incrédulos estén en el lago de fuego. ¿Un minuto? Sí. Short de YouTube, sirve para short de YouTube, sí. Listo, bien, ¿hay alguna otra pregunta que quisieran hacer o ya podemos despedir este tiempo? Hermanos, yo les agradezco su paciencia, de verdad que casi llegan al nivel de Job. Les agradezco mucho, hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima ocasión.